Inspirador padre soltero trabaja 3 empleos para mantener a su hija. Su increíble historia. Rebe Alejandro García, un hombre de 35 años, se levanta antes del amanecer en su pequeño apartamento de Monterrey. La luz suave del alba ilumina las paredes adornadas con dibujos de su hija Valentina, quien aún duerme plácidamente en su habitación. Alejandro sabe que el día que comienza es otra batalla diaria, con 3 trabajos que le exigen su cuerpo y su alma. El amor que siente por Valentina es lo que lo impulsa, pero cada nueva jornada parece agregar más peso a sus hombros cansados. La ansiedad le da vueltas en la cabeza, y en esos momentos, las voces de los que lo miran con desprecio resuenan como ecos crueles. ¿Es realmente suficiente su esfuerzo para brindarle una vida digna? Cada entrega de alimentos consiste en un camino recto a través de calles bulliciosas, cada cliente un rostro desconocido que representa un momento efímero en su vida. Él sonríe, pero por dentro una tormenta estalla, la lucha entre el sentido del deber y sus sueños le quita el aliento. Alejandro había querido ser ingeniero. Junto a su esposa, soñaron siempre con un futuro brillante, una escuela, aventuras y la posibilidad de ser felices. Ahora, mientras entrega comida, vislumbra una vida que nunca imaginó para él ni para Valentina. La culpa lo consume. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ella?, se pregunta, sintiendo el peso de las expectativas y la soledad que lo envuelve. El profesor Salazar apareció en su vida como un rayo de luz en medio de esa tempestad, un recordatorio del potencial que tenía. Después de un intercambio cordial en la plaza del barrio, las palabras de su antiguo maestro no le dejaban en paz. Alejandro, retoma tus estudios. No puedes dejar que tus sueños se apaguen. Un dilema nace en su interior. ¿Debería arriesgar su estabilidad actual en pos de una meta que siente tan lejana, o seguir con la seguridad de lo que conoce y dejar que su propio anhelo se desmorone? La duda le desgarra, dejando huellas de angustia en su alma. Mientras Alejandro se sienta en la orilla de la cama, su respiración se acelera y su mente gira en un torbellino de pensamientos y miedos. La imagen de Valentina lo sostiene, jugando en el fondo de la sala, y el deseo de que vea en él un modelo a seguir lo empuja hacia un abismo de decisiones. Quiere huir de la autocompasión, pero el agotamiento físico y emocional lo atrapa. ¿Realmente está el sacrificio suficiente para alcanzar la felicidad? La vida simple y la lucha diaria le gritan que la respuesta es un espejismo, y esa incertidumbre le devora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión arde en cada respiro, la ansiedad lo apuñala mientras Alejandro toma la carta que llega inesperada, una notificación de la universidad que había olvidado. Un reconocimiento que le abre sobre un pequeño rayo de esperanza. Teniendo su futuro en las manos, se siente descolocado. Las emociones se desbordan cuando cruza miradas con Valentina, una promesa, un legado, una lucha. La noche pesa en su pecho. ¿Realmente dará el siguiente paso, o caerá en el abismo de la resignación? Es un dilema que brota en su mente como un grito. Hablará con Valentina. Tomará la decisión. La batalla no ha hecho más que comenzar y el eco de su decisión reverberará en lo que se avecina. El sol aún no había salido por completo cuando Alejandro decidió que no podía dejar pasar más tiempo. La notificación de la universidad brillaba en su mente como un faro que le advertía sobre los riesgos de dejar sus sueños en el olvido. Es tiempo de actuar, se repetía mientras se vestía rápidamente. Los movimientos automáticos de su rutina matutina ya no eran suficientes. Esta vez, su mente estaba llena de determinación. Cuando estuvo listo, se acercó a Valentina, quien aún dormía. La dulce paz de su rostro le recordó el propósito detrás de cada sacrificio.
¿Qué le enseñaría sobre la vida si se resignaba a lo que tenía, si dejaba de luchar por ser un mejor hombre? Su mano acarició su cabello mientras una oleada de amor y responsabilidad se apoderaba de él. Aunque todo lo que había construido parecía un castillo de cartas, cada esfuerzo le parecía más valioso en ese instante. La primera entrega del día lo llevó a una pequeña cafetería. Mientras esperaba su turno, no pudo evitar escuchar a un grupo de jóvenes hablando sobre sus estudios en ingeniería. ¿Hasta dónde había llegado él? Un escalofrío recorrió su espalda. Recordó las noches en la biblioteca, sus dedos surcando el papel de los libros sobre cálculo y física. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que había sido alejado de esos sueños por su propia falta de acción. El día avanzaba y cada entrega le daba más tiempo para reflexionar. El sonido del claxon de un coche lo sacó de sus pensamientos. Con cada kilómetro recorrido, su corazón gritaba por hacer cambios. Tendría que ser más que un repartidor. Podía sentir el sudor de sus manos, la ansiedad empezaba a ceder ante la idea de retomar su educación. Al caer la noche y concluir su jornada en el tercer trabajo, se sentó en el sofá desgastado de su apartamento y decidió tomar una hoja en blanco. Con bolígrafo en mano, escribió, ¿qué necesito para ser ingeniero? La lista empezó a fluir: ahorros, periodos de estudio, horarios, apoyo para Valentina. A medida que el papel se llenaba de ideas, la ansiedad se transformó en un torrente de posibilidades. En la siguiente semana, comenzó a documentarse sobre los cursos en línea que ofrecían flexibilidad. Habló con Valentina sobre sus planes y notó cómo sus ojos brillaban. Esa conversación cambió la dinámica entre ellos. Valentina no solo entendía, sino que también se entusiasmaba con la idea de un futuro brillante para su padre. La fortaleza que ella le transmitía se convirtió en un nuevo aliciente. Pero mientras Alejandro se adentraba en ese nuevo camino, una sombra de preocupación lo siguió. Los 3 trabajos eran más que solo ingresos, eran una rutina que lo mantenía a flote, y despedirse de algunos significaría arriesgar la estabilidad que tanto había luchado por crear. Sin embargo, no podía ignorar que el tiempo se estaba desvaneciendo, y ese tiempo con Valentina, su risa, su amor, era tan efímero como la luz del día. La realidad comenzó a chocar con su determinación. En la noche de su primera clase virtual, se sintió emocionado y aterrado. Las luces del ordenador parpadeaban frente a él. Era un nuevo comienzo, pero la incertidumbre se aferraba a su pecho. El profesor era exigente y las primeras tareas parecían montañas imposibles de escalar. Se cuestionó si realmente podría sobresalir. Sin embargo, lo que no sabía era que este sería un choque de realidades. La noche se hizo profunda y la presión era palpable. ¿Qué tal si no puedo con esto?, se preguntó. En ese momento, el teléfono sonó. Era un mensaje que hizo tambalear su mundo. Un antiguo compañero le había ofrecido una oportunidad de trabajo en un proyecto de ingeniería a medio tiempo. Alejandro estaba al borde de tomar una gran decisión. ¿Debería arriesgarse a dejar un empleo fijo que lo mantenía económicamente estable para entrar en un camino desconocido que podría acercarlo a sus sueños? Mientras la incertidumbre ennegrecía sus pensamientos, Alejandro comprendió que se acercaba a una encrucijada crítica. La vida de él y Valentina dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. El momento de la verdad había llegado, y nada volvería a ser igual. La mañana siguiente comenzó con un silencio inquietante en el apartamento de Alejandro. La inercia de su vida cotidiana lo atrajo a la rutina, pero su mente estaba ocupada con la oferta de trabajo que había recibido. ¿Era suficiente lo que ganaba en sus 3 empleos? La inseguridad se mezclaba con un nuevo sentido de ambición. Mientras Valentina se preparaba para la escuela, Alejandro sintió el peso de su decisión sobre los hombros. En un intento de clarificar sus pensamientos, sacó nuevamente la hoja en blanco. Agregó una nueva columna titulada Prioridades. La lista se llenó rápidamente: estabilidad financiera, tiempo de calidad con Valentina, educación continua. Cada ítem representaba una parte crucial de su vida.
un delicado equilibrio que debía mantener. Sin embargo, ahora había un nuevo elemento que perturbaba el orden, el proyecto de ingeniería. Estaba tentado, pero su mente no podía dejar de lado la imagen de Valentina sonriendo. Quería lo mejor para ella, pero, ¿qué significaba eso realmente? Después de dejar a su hija en la escuela, Alejandro decidió visitar a su antiguo compañero, Carlos. La conversación sería un test sobre sus verdaderas intenciones y habilidades, pues sabía que Carlos no dudaría en abordar las ineficiencias en su pasado. Al llegar a la oficina, los recuerdos lo asaltaron, días pasados de risas y aprendizaje. Pero esta vez, el ambiente era distinto. Era un terreno en el que debía probarse a sí mismo. Carlos, al verlo, sonrió y lo recibió con entusiasmo. La conversación fluyó entre recuerdos y anhelos compartidos. A medida que discutían el proyecto, el entusiasmo de Alejandro comenzó a despertar. Hablaban de diseño, innovación y, sobre todo, del futuro, el futuro que anhelaba para Valentina. Sin embargo, un momento de lucidez le hizo cuestionar su capacidad. ¿Estás realmente preparado para esto?, se preguntó. Esa voz interna que lo había frenado tantas veces parecía más fuerte que el estímulo de la emoción. Esa noche, Alejandro se sumergió en la clase en línea, intentando superar sus miedos. Sus dedos se movían nerviosos sobre el teclado mientras buscaba respuestas, tratando de adelantarse a los desafíos que podrían aparecer. Sin embargo, la presión se convirtió en un compañero constante. Cada tarea nueva era un recordatorio de su lucha por equilibrar su vida laboral y educacional. Las semanas pasaron, y con cada sesión de estudio, se dio cuenta de que el ambiente de aprendizaje se había vuelto un refugio. Comenzó a notar mejoras, sus calificaciones aumentaban, y su confianza se cimentaba. Sin embargo, la sombra de la decisión pendiente seguía acechando. La oportunidad con Carlos no era solo un trabajo, era un camino hacia un nuevo yo. La duda, como un ladrón, intentaba apoderarse de sus pensamientos. Un día, mientras revisaba un proyecto, escuchó a Valentina reír del otro lado de la habitación. La risa de su hija sirvió como un bálsamo para su ansiedad. Efectivamente, lo que más deseaba era construir un futuro en el que su hija pudiera sentirse orgullosa de él. Cada sufrimiento que había enfrentado había sido por ella, y el miedo a arriesgar su estabilidad ahora se sentía como una carga pesada y, a la vez, como un motor interno. Esa noche, con las estrellas como testigos silenciosos, tomó el teléfono y comenzó a redactar un mensaje para Carlos. La decisión estaba al borde de un precipicio, el momento de elegir entre continuar lo seguro o aventurarse hacia lo desconocido se acercaba. Sin embargo, una parte profunda de él ya estaba decidida, debía avanzar, por Valentina y por sí mismo. Al mirar por la ventana, vio la luna brillar con fuerza. «Lo haré», se murmuró. Pero exactamente qué haría, aún estaba por decidir. Nada volvería a ser igual, pero ya no sentía tanto miedo. El vértigo de la elección lo invadió, y su corazón palpita con nerviosismo. La vida que quería estaba al alcance, pero a un precio. ¿Estaba dispuesto a pagarlo? Mientras el reloj marcaba la medianoche, se preguntaba si ese era realmente él. Comienzo de una nueva era. La decisión parecía colgar en el aire, lista para ser tomada, pero la certeza de su futuro todavía se escapaba de sus manos. El día siguiente amaneció con una claridad especial, como si la luz pudiera derribar las sombras de la duda que se habían apoderado de Alejandro. Se encontró en la cocina, con una taza de café humeante en mano, mirando la hoja de prioridades que había creado. La lista no solo reflejaba sus metas, sino que había comenzado a convertirse en su mantra personal. «Debo tomar la decisión», se dijo. Era más que un deseo, era una necesidad de evolucionar. La voz de Valentina llamándolo desde el salón lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba emocionada por un proyecto escolar que implicaba construir una ciudad en miniatura. Su entusiasmo inyectó en Alejandro una pequeña chispa de energía renovada.
Quizás nosotros también podríamos construir algo grande, reflexionó, considerando que, al igual que su hija, él también estaba en un proceso de creación. Decidió que no podía posponer más la decisión. Después de dejar a Valentina en la escuela, se sentó en una cafetería cercana para revisar los pros y contras de aceptar la oferta de trabajo. Cada punto en la hoja se convirtió en un reflejo de su batalla interna, estabilidad económica, crecimiento personal, tiempo para Valentina. Pero al lado de cada pro, había un con que susurraba dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si no puedo cumplir con las expectativas? Tomó una respiración profunda y comenzó a escribir un plan. Se dio cuenta de que no solo estaba evaluando su futuro profesional, sino también haciendo un ejercicio de autodescubrimiento. Definió claramente qué habilidades necesitaba reforzar y se comprometió a dedicar las siguientes semanas a trabajar en ello. Alejandro se inscribió en talleres de habilidades prácticas que ofrecían currículos enfocados en la ingeniería aplicada. No se trataba solo de aprender sobre planos o diseño, sino de comprender cómo transformaría sus ideas en realidades palpables. Empezó a ir a la biblioteca por la tarde, sumergiéndose en libros relacionados con la gestión de proyectos y liderazgo, y descubriendo un mundo que antes había considerado inalcanzable. Con el paso del tiempo, comenzó a notar no solo un crecimiento en su conocimiento, sino también un cambio en su forma de pensar. La autocrítica ya no era su única compañera. Aunque acechaban los momentos de inseguridad, estaban acompañados de la voz de la esperanza y el deseo de convertirse en un modelo a seguir para Valentina. Ella no solo requería a un padre presente, sino a alguien que le enseñara que el esfuerzo y la superación son las bases del éxito. Una tarde, mientras repasaba unos conceptos en la biblioteca, recibieron un mensaje de Carlos. La oferta seguía en pie, pero había un detalle más: le gustaría presentarle a un grupo pequeño de ingenieros que estaban buscando nuevas perspectivas para un proyecto innovador. Este es mi momento, pensó. A medida que se acercaba el encuentro, sintió una mezcla de emoción y nervios. No era solo una entrevista, era la demostración de todo el trabajo que había estado haciendo, una plataforma para mostrar su evolución. Estaba decidido a dar lo mejor de sí, pero el eco de su voz interior se volvió más fuerte: ¿serás capaz de mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo familiar? La pregunta resonaba en su mente mientras el día del encuentro se aproximaba. Ese momento sería el verdadero catalizador de su transformación, y no podía permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Aquel día, entendió que cada paso que daba hacia adelante iba más allá de él mismo. Era para Valentina, para su futuro. Al salir del encuentro, con una mezcla de éxito y dudas, se preguntó si realmente había logrado ese equilibrio que buscaba. Pero justo antes de llegar a casa, encontró un mensaje misterioso en su correo: alguien que conocía de su pasado quería hablar con él. Era un viejo amigo, un nuevo aliado o un recordatorio de lo que había dejado atrás. La curiosidad lo invadió. Este nuevo giro en su vida parecía prometer más sorpresas, y Alejandro tuvo la sensación de que la verdadera aventura apenas comenzaba. La noche se cernía sobre Alejandro mientras repasaba las implicaciones del mensaje en su correo. Un antiguo compañero de la universidad, Fernando, había entrado en contacto. La última vez que se habían visto, estaban recién graduados, llenos de sueños y promesas, pero la vida los había llevado por senderos distintos. La curiosidad por lo que Fernando quería compartir se mezclaba con una inquietud palpable. Se preguntaba si era una llamada de auxilio o una oportunidad que no podía permitirse ignorar. Esa misma noche se sentó a escribir un esquema detallado sobre lo que había conseguido desde su último encuentro con Fernando. Reflexionó sobre sus logros en el desarrollo de software y su aprendizaje en ingeniería. Sin embargo, cada logro venía con su propia carga de inseguridad. ¿Podría Fernando interesarse en lo que ahora era, o solo recordaría al joven soñador que había coqueteado con el fracaso? A medida que el reloj avanzaba, la duda se transformaba en motivación. No podía permitir que el miedo a su pasado empañara el potencial de su futuro. Con el amanecer,
la angustia dio paso a la determinación. Decidido a responder al mensaje, Alejandro se adentró en la redacción de un breve correo. Presentó su actualidad, sus cambios, y lo que había aprendido. La historia personal de lucha y resiliencia se entrelazaba con sus esperanzas de construir un futuro mejor para Valentina. Hacía años que Fernando había dejado la ciudad, pero Alejandro sabía que los caminos pueden cruzarse de forma inesperada. Días más tarde, la respuesta llegó. Fernando lo invitaba a reunirse, mencionando un proyecto en el que él y un grupo de profesionales estaban trabajando, uno que buscaba un enfoque fresco y constructivo. Este es el giro que tanto esperaba, pensó Alejandro mientras leía. La idea de participar en algo innovador lo entusiasmaba, pero también traía consigo una oleada de preguntas. ¿Qué habilidades podría aportar al equipo? ¿Cómo podría equilibrar este nuevo compromiso con su vida familiar? La exigente responsabilidad de ser padre seguía acechándolo, pero su ambición palpitaba con fuerza. Una semana después, el encuentro que había anticipado tan intensamente tuvo lugar. Alejandro entró en la sala, consciente de cada paso que daba, necesitaba mostrar no solo su capacidad técnica, sino el cambio que había ido construyendo. Fernando, ahora un profesional acreditado y lleno de ímpetu, lo recibió con una calidez que lo reconfortó. En la conversación, Alejandro se expresó con pasión y seguridad, compartiendo no solo sus conocimientos, sino también su deseo de contribuir a algo mayor que él mismo. La sinergia fue inmediata. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, Alejandro se sintió estancado por momentos. Una idea recurrente vino a su mente, ¿realmente tenía el valor para comprometerse con un entorno tan competitivo y exigente? Se dio cuenta de que sus inseguridades aún estaban presentes, acechándolo desde la sombra. Cuando la reunión llegó a su fin, Fernando le ofreció oficialmente unirse al proyecto. La emoción era innegable, pero la duda en su interior imploraba por un momento de reflexión. Al regresar a casa, el peso de la decisión se volvió más palpable. Desearía contarle a Valentina sobre esta nueva oportunidad, pero en su mente había un dilema. ¿Podría ser un buen ejemplo si fracasaba de nuevo? La determinación de Eten de su felicidad se conflictuaba con el temor al desengaño y las expectativas que quería superar. Esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro se quedó despierto pensando en los desafíos que le esperaban, y comenzó a escribir una lista de preguntas que debía responderse a sí mismo. ¿Qué definición tenía del éxito personal? ¿Cuáles eran sus límites? Y, más aún, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para construir el camino que había iniciado? La incertidumbre lo rodeaba como una niebla densa, pero de repente, esa sensación de duda fue reemplazada por una ráfaga de clara inspiración. La revelación fue que el compromiso no solo debía ser hacia su carrera, sino hacia su proceso personal de superación. Al sentarse nuevamente en su escritorio, la hoja que había comenzado a escribir se convirtió en un mapa de autodescubrimiento. De repente, un nuevo mensaje irrumpió en su pantalla. Esta vez, no era Fernando, sino un reconocido mentor del sector que había escuchado de su evolución. Estoy interesado en hablar contigo sobre un posible impulso en tu carrera, decía el correo. Alejandro sintió cómo su corazón latía más rápido por la anticipación. ¿Sería este el instante en que todo convergiera en una oportunidad real? Con una mezcla de emoción y nerviosismo, supo que la siguiente fase de su transformación estaba a punto de comenzar. Alejandro despertó al día siguiente con una energía renovada. Las horas de insomnio no habían sido en vano, el mensaje de su futuro mentor había encendido en él una chispa que anhelaba alimentar. La idea de que alguien reconociera su evolución profesional le recordaba que el camino que había recorrido, lleno de esfuerzos y sacrificios, no había sido en balde. En el desayuno, mientras observaba a Valentina sumergida en sus juegos, sintió que sus aspiraciones no eran solo suyas, eran un legado que quería construir para ella. Al llegar a la oficina, la rutina habitual se sentía diferente. Alejandro sabía que había algo más allá de las tareas diarias, una expectativa vibrante que marcaba su estado.
Se dedicó a trabajar con diligencia, pero su mente salía constantemente del presente, cuestionándose cómo podría aprovechar la oportunidad con su mentor. La experiencia de la reunión anterior con Fernando, donde había vacilado en sus respuestas, lo motivó a prepararse de forma meticulosa. A lo largo de la semana, comenzó a recopilar ejemplos de sus logros, destacando no solo sus habilidades en programación, sino también su capacidad para resolver problemas complejos. Cada tarde, en las horas de Valentina, tomó el compromiso de mejorar su presentación personal, practicar sus respuestas y plantear su visión sobre el futuro del proyecto con Fernando. Su deseo de impresionar se transformaba en una oportunidad para convertir esas dudas arrastradas durante años en confianza. Sin embargo, cada vez que se encontraba frente al espejo, sus incertidumbres volvían a acecharlo. Había una voz interior que repetía, ¿y si no era suficiente? A pesar de los avances, se preguntaba si era un impostor en su propia vida profesional. Decidió enfrentar esa voz insidiosa. En lugar de permitir que lo paralizara, comenzó a escribir las cualidades que lo hacían único, aquellas que lo diferenciaban de otros candidatos en el sector. Cada palabra escrita se sentía como un hito en su camino hacia la autodefinición. El día del encuentro con su mentor llegó. Alejandro llegó a la cita con una mezcla de ansiedad y emoción. La oficina del mentor era elegante y profesional, pero él trató de concentrarse en su presentación. Mientras hablaban, se dio cuenta de que había llegado con un temor al fracaso. Sin embargo, pronto entendió que la conversación era un intercambio de ideas, no un juicio de su valía. Habló con franqueza sobre sus aspiraciones y cómo su experiencia podría beneficiar al proyecto. El mentor lo escuchó atentamente, asintiendo en momentos clave, demostrando que su voz era escuchada. Al finalizar, el mentor reconoció que la proactividad de Alejandro había capturado su atención. Sin embargo, el desafío que le planteó era significativo, necesitaría superar su miedo a los rechazos en el camino y lanzarse a presentar sus ideas sin temor. Esa afirmación marcó un antes y un después para Alejandro. Se sintió confrontado, pero también liberado. Era un recordatorio de que cada paso en su carrera era un proceso de riesgo, una oportunidad de crecimiento constante. Al regresar a casa, Alejandro no pudo esperar para contarle a Valentina sobre su día. Mientras se sentaban juntos en el sofá, él se dio cuenta de que sus experiencias eran ahora parte de su legado, y lo que significaba para ella en un futuro. En ese momento, la conexión entre sus aspiraciones personales y la enseñanza que deseaba darle a su hija se hizo palpable. Cada pequeña decisión que tomara tendría un impacto más allá de ellos dos. Esa noche, mientras Valentina dormía, Alejandro se sentó a escribir en su libreta. Reflexionando sobre lo que había aprendido, concluyó que el verdadero impulso en su carrera y en su vida personal provenía de su habilidad para enfrentar el miedo, no de ello. Sintió que debía buscar más oportunidades, explorar sus límites aún más allá del proyecto con Fernando y el mentor. Pero en medio de esta nueva estrategia de vida, un mensaje sorprendió su teléfono. Era Fernando, quien había solicitado una reunión de seguimiento. Su corazón se aceleró ante la posibilidad de un nuevo desafío, pero al mismo tiempo, un nuevo miedo lo envolvía. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría? Con un suspiro profundo, se preparó para enfrentar lo desconocido, consciente de que cada paso, aunque aterrador, podría acercarlo más a la transformación que tanto anhelaba. Alejandro no había dormido bien esa noche. El mensaje de Fernando había despertado en él una inquietud que no se desvanecía. En el trayecto hacia la oficina, su mente giraba entre el entusiasmo por el encuentro y la zozobra por lo que se esperaba de él. La imagen de su hija Valentina le sustentaba, pero también lo abrumaba. Cada decisión que tomara no solo impactaría su futuro, sino también el de ella. Al llegar, decidió que ya era hora de cambiar su enfoque. En lugar de esperar las instrucciones de Fernando, pensaba proactivamente en cómo podría presentar sus ideas con claridad y confianza. Se sentó en su escritorio, abrió la computadora y comenzó a esbozar sus propuestas.
Cada línea escrita se sentía como un pequeño acto de rebeldía contra la inseguridad que había estado arrastrando. Alejandro sabía que el mayor desafío era no solo el contenido de su presentación, sino también su percepción de sí mismo. Mientras trabajaba, recordó las afirmaciones que había escrito días atrás. Aquellas palabras lo ayudaron a confirmar su valía, y sacó de ellas el coraje necesario para enfrentar la reunión. Tomar decisiones no era solo cuestión de trabajo, era una representación de quién era. Al terminar, la presentación había tomado forma y con ella, una renovada confianza. Esa tarde, sin embargo, el temor se asomaba nuevamente. La tarde anterior, se había jurado a sí mismo que no dejaría que sus miedos hablaran más fuerte que su deseo de crecer. Se tomó un momento para respirar profundamente y centrarse. Santiago, un compañero de trabajo y buen amigo, se acercó para preguntarle sobre su presentación. La conversación fluía, y Alejandro aprovechó la oportunidad para ensayar. Al articular sus ideas en voz alta, comenzó a sentirse más capaz, y la estructura en su mente se solidificó. Santiago, a su vez, le dio consejos valiosos que le hicieron pensar en aspectos que no había considerado antes. El siguiente día estaba marcado en el calendario. Con el corazón latiendo en su pecho, Alejandro se dirigió a la oficina de Fernando, dispuesto a dejar atrás la inseguridad. Al llegar, notó que la atmósfera era tensa pero cargada de potencial. El entorno elegante del despacho de su mentor lo distrajo por un momento, pero rápidamente se enfocó en el objetivo, demostrar que estaba listo para el siguiente nivel. Fernando lo recibió con una sonrisa, y a medida que entraban en la sala de reuniones, Alejandro sintió cómo la energía cambiaba. Presentó sus ideas con entusiasmo, sus competencias eran evidentes en cada palabra. Pero en lo profundo, una parte de él seguía cuestionándose, ¿era realmente suficiente? Justo cuando parecía ganar impulso, comenzó a compartir las expectativas que tenía para el futuro del proyecto, y la voz de autocrítica se alzó de nuevo en su mente. Sin embargo, cada vez que se sentía tambalear, recordaba la mirada cercanía de Valentina y lo que ella represente para él. Al terminar su presentación, la mirada de Fernando revelaba interés, pero también expresión crítica. Alejandro retuvo la respiración, sintiendo que todo dependía de esa respuesta. Fernando le hizo preguntas incisivas, desafiando su visión. Sorprendentemente, cada pregunta lo impulsaba a profundizar más en su propuesta, a defender su perspectiva con más pasión. Al finalizar el encuentro, Fernando lo miró fijamente y le dijo, «Veo tu potencial, pero necesitas ser más audaz, no temas opinar con más firmeza. Hay una línea muy delgada entre el conformismo y el deseo de superarte. Apóyate en ello». Mientras salía de la oficina, Alejandro sintió que una nueva batalla había comenzado. Era un reto de enfrentarse a su propia voz interna, aquella que hablaba de sus limitaciones. Ya no era solo cuestión de superar el miedo al rechazo, ahora debía cuestionar su capacidad de liderazgo y su deseo de destacar. A medida que caminaba hacia su escritorio, una idea comenzó a germinar en su mente. Se dio cuenta de que había una comunidad de emprendedores en su entorno, compañeros que también luchaban por el éxito. Quizás podría aprovechar esas conexiones para fortalecer su camino. Al llegar a casa, Valentina lo recibió con risas y abrazos. Sin embargo, en su mente, la incertidumbre comenzaba a tomar forma nuevamente. Estaba decidido a acercarse a esa comunidad, pero ¿qué pasaría si esa nueva conexión lo confrontaba con más miedos? ¿Era realmente capaz de dar ese paso? En esa mezcla de emociones, Alejandro comprendía que cada encuentro era un portal hacia un nuevo desafío, y estaba listo para descubrir lo que eso significaba para él. Pero, justo al encender la computadora para investigar sobre la comunidad, un nuevo mensaje golpeó su pantalla. «Hablemos, tengo un proyecto que te podría interesar». Cada notificación se sentía como una invitación a crecer, pero también como una prueba de sus límites. ¿Era capaz de aceptar esa nueva oportunidad sin caer en la duda? Esa noche, lo que estaba en juego se volvía más claro que nunca.
El día siguiente, Alejandro despertó con un objetivo claro: debía enfrentar su miedo a la incertidumbre. Con el mensaje de aquel extraño resonando en su mente, se preguntó qué significaría realmente esa nueva oportunidad. La posibilidad de estar involucrado en otro proyecto lo intrigaba, pero también le generaba ansiedad. La duda era una sombra que lo seguía, y él sabía que tenía que enfrentarse a ella de una vez por todas. Los rayos de sol entraban a raudales por la ventana, mientras Alejandro se preparaba para el trabajo. Valentina lo miraba con admiración, llena de energía y alegría. Cada vez que él sentía que sus fuerzas flaqueaban, un simple vistazo a su hija lo anclaba a la realidad de su propósito. La imagen de su rostro chispeante era el combustible que necesitaba para seguir adelante. Esa mañana, decidió que debía ser más proactivo. En lugar de esperar a que llegaran las oportunidades, iba a crearlas. En la oficina, el ambiente era conocido, pero hoy se sentía diferente. Mientras revisaba su correo, sintió que el mundo podía ser más amplio. El mensaje que había recibido era intrigante: le hablaban de una colaboración en un proyecto innovador que, según decía, podía revolucionar la industria en la que trabajaban. Alejandro sintió el impulso de responder, pero la voz interna que solía criticarlo comenzó a murmurársele al oído. ¿Y si no estás preparado?, se decía. ¿Y si no tienes lo que se necesita? Pero en lugar de ceder a la duda, recordó la conversación con Fernando. Necesitaba ser audaz. Superar el conformismo no solo era una cuestión de palabras, sino de decisiones y acciones concretas. Fue entonces cuando decidió que el primer paso sería investigar más sobre el proyecto. Al expresar su interés, sintió una oleada de adrenalina. Pasó la mayor parte del día perfilando las ideas que podrían contribuir a esa nueva iniciativa. Sus dedos volaban sobre el teclado, transformando la ansiedad en creatividad. El proceso lo llevó a descubrir no solo su potencial, sino también sus propias limitaciones. Cada idea que surgía lo llevaba a una reflexión más profunda sobre sus habilidades y sobre el tipo de líder que aspiraba a ser. Esa noche, después de trabajar, Alejandro se encontró revisando algunos foros sobre emprendimiento. Fue allí donde descubrió un grupo de profesionales que compartían intereses similares, el tipo de comunidad que podría ayudarlo a enfrentar sus miedos y crecer aún más. Se detuvo a pensar: ¿podría unirse a ellos sin dejarse llevar por la inseguridad? La idea lo intimidaba, pero también lo llenaba de esperanza. La posibilidad de rodearse de personas que habían enfrentado sus propios retos y habían logrado superarlos parecía un camino efectivo hacia su transformación. En medio de esa búsqueda, recordó un viejo sueño que había guardado en un rincón de su mente: crear un proyecto propio. Un espacio donde convergieran sus pasiones y se beneficiara su comunidad. Esa idea chisporroteó en su mente, energizándolo. No era hora de quedarse en el papel de espectador, sino de iniciar su propio viaje. Alejandro estaba listo para que sus experiencias lo convirtieran en el arquitecto de su destino. Mientras se disponía a preparar una presentación para presentar las ideas a su posible nueva comunidad, la inquietud se le presentó nuevamente: ¿estaba realmente preparado para asumir un rol tan activo en su vida y en la de su hija? Era un dilema que lo llevó a cuestionar no solo su profesionalismo, sino su papel como padre. Tenía que afrontar estos nuevos desafíos con valentía, pero el miedo seguía rondando. Al darse cuenta de que la próxima reunión era una oportunidad real para compartir su visión y, tal vez, presentar ese viejo proyecto que había dejado de lado, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. ¿Había tomado ya suficiente impulso para lanzarse al vacío? Mientras su mente tejía las primeras ideas, recibió una notificación más. Tengo algunas preguntas sobre tu perfil. ¿Podemos hablar pronto? Alejandro sintió una mezcla de temor y emoción. ¿Podía realmente estar a la altura de las expectativas de extraños y construir algo valioso? Su mente se debatía entre la duda y la determinación. Pero en el fondo, sabía que, sin arriesgarse, jamás descubriría su verdadero potencial.
¿Estaba a punto de dar el paso decisivo que cambiaría su trayectoria personal y profesional? La respuesta parecía cada vez más inminente, pero el horizonte de lo desconocido lo aguardaba. Alejandro se levantó temprano esa mañana, la luz del día aún titilaba en el horizonte. Ese breve instante entre el sueño y la vigilia era el momento perfecto para reflexionar. Tenía que recordar quién era y a dónde quería llegar. El eco de la conversación con Fernando resonaba en su mente, y con cada repetición, su determinación crecía. En su escritorio, un cuaderno en blanco lo aguardaba, lleno de potenciales, de ideas sin explotar. Al llegar a la oficina, decidió que no podría permitir que la indecisión lo mantuviese prisionero. Cuando se topó con su supervisor, Alejandro sintió el impulso de hablarle sobre sus ambiciones. El simple hecho de articularlo en voz alta lo llenó de adrenalina. Sin pensarlo dos veces, le pidió una reunión para discutir su posible participación en el proyecto innovador del que había oído hablar. La respuesta no tardó en llegar: sí, estaba dispuesto a escuchar. Con cada minuto que pasaba, una mezcla de nervios y determinación lo invadía. Alejandro comprendió que para avanzar no solo bastaba con tener un deseo, necesitaba ese encuentro como un acto de valía. Se adentró en una habitación pequeña, donde su supervisor lo miraba expectante. Antes de que él pudiera hablar, Alejandro tomó una profunda respiración y compartió su visión. Se sintió vulnerable y, a su vez, empoderado al proponer ideas creativas que podrían elevar el proyecto a nuevas alturas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz importaba. El supervisor escuchó atentamente. Alejandro advirtió en su semblante un leve destello de interés, lo que alimentó aún más su convicción. La charla se desplazó hacia la necesidad de un enfoque innovador, y él tenía las ideas. Ponderaba qué lecciones había aprendido a lo largo de su carrera y cómo sus propias experiencias podían ser la chispa que iniciara un cambio real. Cuando terminó, sintió que se había despojado de un peso enorme. Después de esa conversación, Alejandro se sintió motivado, pero también consciente de que cada paso hacia adelante implicaba nuevos riesgos. En su mente, se planteaba si estaba equilibrando adecuadamente su vida personal y profesional. Volvió a casa con Valentina esa noche y decidió que debía compartir con ella también la historia de su día. Sus palabras fluyeron con entusiasmo cuando le contó cómo había sido valiente, cómo había encontrado su voz en el trabajo. Valentina lo escuchaba imbécilmente con ojos grandes, como si comprendiera que lo que hacía su padre era más que trabajo, era una lección de vida. Alejandro sintió que su papel como padre se entrelazaba con su carrera. Cada paso que daba hacia el crecimiento personal repercutía en su núcleo familiar. Sin embargo, mientras la emoción de la jornada lo envolvía, su mente no podía evitar volver a la incertidumbre. ¿Y si el próximo paso que daba no resultaba ser el correcto? ¿Qué pasaría si, en su afán por abrir puertas, terminaba cerrando otras menos evidentes? Había un riesgo asociado a cada decisión. Con la idea del proyecto en mente, comenzó a hacer una lista de contactos en su teléfono. Personas que podía acercar a su visión, elementos que complementarían su propuesta y ayudaran a dar vida a sus ideas soñadas. Necesitaba ese respaldo, no solo para su seguridad, sino como una forma de reafirmar su lugar en este nuevo capítulo. La noche pasó rápidamente, y en medio de la oscuridad más profunda, un mensaje emergió en su pantalla. ¿Has considerado cómo puedes integrar tu experiencia en el proyecto? La pregunta le hizo tambalear, encendiendo una chispa de preocupación. Alejandro se sentó en la cama, con el corazón latiendo con más fuerza. Tal vez había más en juego de lo que había anticipado. Quizás su historia estaba entrelazada en los desafíos que iba a enfrentar. Enfrentar preguntas incómodas sobre su aptitud lo llevaría a un límite que nunca había imaginado. Tenía que prepararse. Todo dependía de él y de cómo utilizaría no solo sus habilidades, sino también su inteligencia emocional. Para enfrentar lo inevitable. Su próximo movimiento debía ser decisivo, el tiempo no estaba de su lado y había una oportunidad que no podía dejar escapar.
La claridad llegó en forma de un reconocimiento desgarrador, debía enfrentarse no solo a las preguntas de los demás, sino a las suyas propias. Así, mientras cerraba los ojos, su mente se llenaba de nuevas preguntas que lo llevarían a una revelación inminente. ¿Podía unirse a las voces de aquellos que aspiraban a cambiar su realidad y, a la vez, cambiar la suya? ¿Estaba realmente listo para el siguiente escalón? La respuesta a esas preguntas lo llevaría a un precipicio de transformación donde el riesgo y la recompensa danzaban peligrosamente cerca. Alejandro se despertó con un nuevo propósito en su corazón, la convicción de que la transformación que había anhelado no solo dependía de los retos externos, sino también de su voluntad de enfrentar sus propios miedos. Al levantarse, la luz del sol iluminaba su modesto hogar, un recordatorio de que cada nuevo día traía consigo la oportunidad de reescribir su historia. Con la decisión tomada, se sentó en la mesa de la cocina, observando a Valentina mientras tomaba su desayuno. La luz rebotaba en su cabello, reflejando la esencia de la infancia y la inocencia que él tanto deseaba proteger. Valentina, comenzó, con un tono firme que resonaba con determinación, hoy daré un paso importante en mi carrera. Quiero que sepas que estoy luchando no solo por mí, sino por ti. Por nuestro futuro. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de admiración. Esa conexión reafirmaba su propósito y su deseo de ser un ejemplo a seguir. Durante el día, Alejandro se adentró en el mundo laboral con una energía renovada. Era el momento de actuar. Cada paso que daba hacia la oficina se sentía como un movimiento deliberado hacia su meta. La noche anterior había establecido sus prioridades, y este nuevo enfoque lo impulsaba a tomar riesgos conscientes. Sabía que este sería un momento decisivo que requería cada gramo de valentía que poseía. Cuando llegó a la reunión con su supervisor, Alejandro no solo se preparó para presentar su propuesta, se preparó también para defenderla apasionadamente. Habló sobre la necesidad de innovación en el proyecto, respaldando cada idea con ejemplos concretos de sus investigaciones y aprendizajes. Las dudas que solían llenarlo de inseguridad se convirtieron en un impulso que lo hacía elocuente y convincente. Queremos no solo cumplir expectativas, sino superarlas, dijo con firmeza, dejando en claro su visión. La reacción de su supervisor fue positiva, la chispa de interés había prendido. Alejandro, tienes muchas ideas valiosas. Quiero que explores la posibilidad de liderar esta sección del proyecto, dijo. El corazón de Alejandro latió con fuerza. No solo había sido visto, sino también escuchado, había tenido éxito en elevar su voz en un ambiente profesional que temía. Cuando regresó a casa, el corazón rebosante de alegría, encontró a Valentina jugando en la sala. Se unió a ella, sintiéndose más que un padre, sino un verdadero ejemplo de superación. «Papá, está sonriente», exclamó ella, mirando con curiosidad. Alejandro se incluyó en el juego, sintiéndose una mezcla de felicidad y orgullo. Ese tiempo juntos reafirmó aún más su compromiso con ambas esferas de su vida, lo profesional y lo personal. A medida que los días transcurrieron, Alejandro comenzó a recibir retroalimentación positiva no solo de su supervisor, sino también del equipo que había propuesto seguirlo en esta nueva dirección. El poder de su visión había comenzado a transformarse en resultados. Los encuentros en torno al proyecto comenzaron a vibrar con una energía renovada, cada vez más personas se unían a su causa, formando una comunidad profesional comprometida. Sin embargo, el desafío más grande aún se cernía ante él. La creciente responsabilidad lo mantenía en una rigurosa balanza entre su vida laboral y el tiempo con Valentina. A veces, la frustración de no estar presente siempre para ella se hacía palpable. Alejandro se hizo la promesa de que, sin importar lo ocupado que estuviese, nunca perdería de vista su papel como padre. Una noche, mientras se sentaba a preparar una presentación sobre el avance del proyecto, recibió un mensaje de Fernando. He visto cómo has crecido. Necesito que lideres una parte de un nuevo proyecto que estamos desarrollando. Tu voz aporta mucho al equipo. La propuesta lo llenó de emoción, pero también de preocupación.
Era un nuevo reto y, sin embargo, la productividad y su compromiso familiar debían mantenerse en equilibrio. Después de una profunda reflexión, injustificadamente se preguntó si sería capaz de asumir esa nueva responsabilidad sin comprometer lo que ya había logrado con Valentina. Consciente de que crecer significaba confrontar sus miedos, decidió que podía hacerlo. Cada desafío que enfrentara sería no solo una oportunidad para él, sino también una lección para su hija. Sería un modelo a seguir que demostraba que los sacrificios y el trabajo arduo valen la pena. El nuevo proyecto no solo le enseñó sobre liderazgo, sino también sobre la vulnerabilidad de pedir ayuda. Alejando la percepción de que debía hacerlo todo por su cuenta, se apoyó en su equipo, invitando a otros a sumarse y compartir su experiencia. Con cada paso, se sentía más capaz, más seguro de sí mismo. Meses después, Alejandro se sentó con Valentina en una pequeña celebración familiar. Había completado la primera fase del nuevo proyecto y se sentía nuevamente realizado. «Papá, ¿puedes explicarme qué hiciste?», preguntó ella, genuina curiosidad en su voz. Mientras le contaba sobre su viaje y los desafíos superados, se dio cuenta de que no era solo una historia de éxito profesional, sino también una narrativa de vida. Una historia de crecimiento personal, de trabajo en equipo, y sobre todo, de amor. Los desafíos iniciales se habían transformado en logros tangibles. Alejandro había demostrado ser un ejemplo a seguir para Valentina, su dedicación, esfuerzo y valentía fueron reconocidos en la comunidad profesional. Cada pequeño logro que alcanzaba era una semilla que plantaba en su corazón, enseñándole que el sacrificio y la visión podían cambiar sus vidas. Y así, con una confianza sólida y un reconocimiento tangible de su éxito, Alejandro miró hacia el futuro. La metamorfosis que comenzó con la lucha entre sus sueños y la realidad culminó en una celebración de su propio renacer. Se dio cuenta de que había logrado no solo reencontrar su pasión por la ingeniería, sino también había forjado un camino en el que Valentina podría ver en él un verdadero héroe. Era un nuevo amanecer, y con ello, Alejandro abrazó el futuro con determinación. Había conquistado sus miedos, y notó que su historia apenas comenzaba. Con una sonrisa, sintió que todo estaba posible al tomarse un momento para recordar su lucha y celebrar cada paso que había dado hacia adelante. Ahora, les invito a ustedes a ser parte de esta transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que pueden inspirar su propio viaje de superación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad de logro. Quiero conocer sus reacciones y teorías sobre este cierre transformador, así que comenten abajo qué opinan. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más. Hagamos que nuestras historias de superación personal resuenen.